Buenos días de nuevo. En primer lugar, agradecerles a todos el tiempo que vamos a dedicarles. Espero que sea de su interés todo el evento que vamos a realizar. Y antes de nada, lo que primero quiero decir es la operativa de este evento. Es un evento que se está haciendo por Zoom. Ustedes no van a mostrar ni la cámara ni van a poder hablar en directo, sino que la forma que tienen de interaccionar con nosotros es a través de la parte de preguntas y respuestas, que intentaremos darles contestación al final del evento. Informarles de que, como están viendo, este evento está siendo grabado, para lo cual al final del evento, en los próximos días, recibirán todos ustedes las presentaciones que vamos a mostrar los ponentes, el enlace de YouTube para que puedan compartirlo con cualquiera de sus compañeros o poder revisar el evento. Este evento, titulado Nuevos retos empresariales frente a los nuevos cambios normativos, se encuadra dentro de un ciclo de eventos que Safety Clean pretende realizar de manera semestral para poder ir poniendo las bases de los nuevos cambios legislativos que se vienen a todas las empresas y cómo afrontarlos y convertirlos en un reto. Safety Clean, como iremos viendo en las siguientes transparencias, lleva la innovación en su ADN y nuestra máxima principal siempre es el cuidado del medio ambiente y el cuidado de nuestros clientes. Les voy a comentar el programa del evento, que va a ser el siguiente, para que sepan. En primer lugar, yo soy Laura Sanz, soy la presentadora de este evento, la que va a intentar darle voz a todos los ponentes y contestar al final a las preguntas y respuestas que vayan haciendo. En primer lugar, José Luis López, nuestro director general, va a hablar un poco de cómo Safety Clean colabora a este fin. Posteriormente, José Luis Gallego, reconocido periodista, nos intentará pellizcar para que nos pongamos en alerta de la emergencia climática en la cual nos encontramos actualmente. Seguidamente, Luis Pérez de Ayala, socio director de Cuatrecasas, pondrá el tablero de juego legal a partir del cual tenemos que empezar a trabajar. Y por último, Cristina Riestra, que es la jefa del área de medio ambiente de la COE, aterrizará todas estas normativas que nos encontramos al ámbito de la empresa, ¿vale? Me presento, soy Laura Sanz de Siria, soy la responsable de medio ambiente y asesoría ambiental de Safety Clean y llevo aquí en la casa más de 16 años. Cuando empecé a pensar en una frase para este evento, encontré esta frase. Para quien no la conozca, Danvisa Moyo es una economista global de reconocido prestigio, en la cual dice que el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Esta frase nos da no solamente el tema de plantar un árbol, que como veremos va muy en línea de lo que Safety Clean les va a obsequiar al final de este evento, sino que estamos en un momento de emergencia climática que, si por ahora no hemos hecho nada, cuanto antes empecemos es mejor. Es decir, hoy es un buen día para comenzar a hacer medio ambiente como otro cualquiera. Safety Clean, como muchos de ustedes lo conocen, es una empresa que ofrece 4 tipos de servicio dentro de su core business. El primero es el servicio de limpieza de piezas, los servicios de consultoría medioambiental que yo dirijo, la venta de productos auxiliares de desinfección y limpieza y, como no, la gestión de residuos. Para poder mostrar todo esto, hemos creado proceso para este evento un vídeo que me enorgullece mostrarles y espero que veamos un poco la evolución de estos años en materia medioambiental de Safety Clean. Antiguamente, las piezas mecánicas en industrias y talleres se limpiaban con gasolina, la cual, después de su uso, se vertía en alcantarillas y ríos cercanos. Safety Clean revolucionó este proceso con una máquina que hacía recircular un disolvente reciclable, minimizando la generación de residuos, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y fomentando una economía circular. Hoy en día, la limpieza de piezas se realiza mayoritariamente con productos en base agua que minimizan el efecto invernadero y el calentamiento global. El cambio no solo ha sido en el producto. Las máquinas automáticas en base agua y ultrasonidos de Safety Clean ayudan a la automatización de los procesos de limpieza, generando ahorros y aumentando la productividad. Safety Clean se ha convertido en la empresa líder de retirada de residuos peligrosos en Europa, siendo expertos en medio ambiente y ofreciendo sus propios servicios de consultoría medioambiental a miles de clientes, como son la externalización de sus departamentos de medio ambiente, auditorías, requisitos legales, formaciones y cálculos de huellas de carbono, entre otros. Safety Clean.
Espero les haya gustado el vídeo. Creo que queda bastante claro cómo hemos pasado del disolvente al agua. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestro director general, José Luis López Martín, que es el manager responsable de empresas industriales y de servicios en ámbitos internacionales y multidisciplinares durante más de 15 años. José Luis, gracias por asistir. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias Laura, muchas gracias a todos por estar aquí. Para nosotros es un privilegio poder compartir este momento, este tiempo con ustedes y con los ponentes que nos acompañan, con José Luis, con Luis y con Cristina. Yo quería hacer simplemente una presentación muy rápida de lo que es Safety Clean desde el punto de vista de empresa que desde su origen ha tenido como filosofía compatibilizar el cuidado del medio ambiente con el cuidado de nuestros clientes y sus necesidades. Y todo ello a través de la innovación. Como han podido ver en el breve vídeo que les acabamos de presentar, inicialmente la limpieza de piezas se realizaba básicamente con gasolina u otros derivados del petróleo, y si los residuos se lanzaban, se tiraban al medio ambiente, al mar. La innovación inicial de Safety Clean en su origen fue, por un lado, poner o desarrollar máquinas que recirculaban ese producto y que evidentemente evitaban que se vertiera al medio ambiente, y además desarrollar productos que podían ser reciclados y utilizados, por lo tanto, una y otra vez. En tal sentido, señalar que la filosofía de cuidado del medio ambiente y cuidado de la necesidad de nuestros clientes ha sido, vamos a decir, el pilar a partir del cual Safety Clean ha desarrollado toda su actividad desde el origen. En tal sentido, nos inscribimos en la economía circular. ¿Puedes volver un segundo para atrás, perdón, Laura? Evitando pues el vertido de productos contaminantes, así como los residuos, e insistimos mucho en el reciclaje de los mismos. Somos una empresa de servicios en la cual tenemos que proyectarnos, tenemos que visitar, obviamente, las instalaciones de nuestros clientes para poder realizar, por un lado, el mantenimiento de nuestras máquinas, así como la recogida de residuos. Ello implica una logística a base de camiones y otros vehículos, y nosotros ponemos mucho acento en lo que es la optimización de rutas y la utilización de los vehículos más óptimos para reducir el impacto medioambiental. Si pasamos a la siguiente, por favor. La historia de Safety Clean, como pueden ver, desde su origen en el año 1954 ha sido esa preocupación por el medio ambiente, ha sido el desarrollar un producto que permita minimizar, incluso inicialmente con la utilización de productos con base disolvente, minimizar la huella medioambiental, recoger esos productos, reciclarlos y evitar su vertido. Desde esa filosofía de innovación, en el año 2000 innovamos hacia máquinas y productos en base acuosa. Hoy en día, 2/3 aproximadamente de nuestras máquinas tienen base acuosa, y eso supuso también por parte nuestra explicar a nuestros clientes las ventajas, tanto desde el punto de vista empresa y negocio como desde el punto de vista medioambiental, de esta nueva tecnología. Inicialmente, como les digo, en el año 2000 eran máquinas manuales y automáticas que utilizaban agua mezclada con producto químico para poder lograr esa limpieza a través de presión y temperatura. Siguiendo con esa evolución y siempre con el medio ambiente como faro, en el año 2014 desarrollamos las máquinas de ultrasonidos, que también son máquinas que utilizan productos químicos en base acuosa específicos, pero que permiten una limpieza diferente en piezas en las cuales el acceso es prácticamente imposible, con máquinas automáticas. Y siempre, una vez más, combinando ambos, la necesidad del cliente en materia de limpieza y, por supuesto, en materia de economía, con el respeto del medio ambiente. Laura, por favor.
En tal sentido, nuestro negocio es un negocio de proximidad. Nos hemos desarrollado actualmente en Europa, en Brasil y en Turquía, y dentro de los países en los cuales estamos implantados, como pueden ver, tenemos una capilaridad que nos permite estar cerca de nuestros clientes, que nos permite desarrollar nuestros servicios mediante una filosofía, mediante una óptica, a través de una óptica de proximidad con nuestros clientes. Esto es Safety Clean en España. Hoy en día somos 270 colaboradores. Estamos por encima de los 40 millones de euros de facturación. Gestionamos 25.000 máquinas. Llevamos a cabo 120.000 servicios al año. Y les hablaba hace un momento de la capilaridad, importante para nosotros, esa proximidad con nuestros clientes, mediante 15 delegaciones y una sede central que nos dan presencia en todo el territorio nacional. Los tres pilares que ya explicó Laura, en los cuales basamos nuestra actividad, son los servicios de limpieza de piezas a través de máquinas, como pueden ver, tanto máquinas de aplicación general. Las máquinas de aplicación general son aquellas que utilizamos para la limpieza de grasas y aceites. Las que tiene aquí son en base a agua. Como les he comentado, hemos hecho evolucionar no solamente nuestra cartera de clientes, no solamente los clientes que nos dan confianza y que trabajan con nosotros, sino de manera general el mercado hacia soluciones de base acuosa que son más respetuosas con el medio ambiente. El segundo bloque que tienen a su derecha son las máquinas de aplicación específica. Tenemos máquinas para todo tipo de superficies y para todo tipo de residuos a limpiar, que pueden ser pues, desde óxidos, taladrinas, frenos, pinturas, resinas, cal y otros residuos. Segundo pilar de nuestra actividad es la asesoría medioambiental. De hecho, Laura es nuestra manager del área de asesorías. En la actividad de asesorías nos implicamos de manera decisiva en generar una conciencia medioambiental en nuestros clientes, en la necesidad de combinar la acción de la empresa con el respeto en este caso, de la legislación medioambiental. Para ello tenemos un equipo de expertos en legislación y consultoría medioambiental, y el tipo de soporte que suministramos a nuestros clientes van desde la externalización de sus departamentos de medio ambiente, por supuesto a la realización de auditorías complementarias, la gestión y la formación medioambiental. Por favor, Laura. Por último, el tercer pilar es la retirada de residuos. Tenemos una amplia experiencia por el hecho de que de todas nuestras, les mostraba antes, las 25.000 máquinas que gestionamos anualmente, nosotros retiramos, recogemos y tratamos el residuo de nuestras propias máquinas. Por supuesto, eso nos ha dado una amplia experiencia en el tratamiento de estos residuos, y por ello llevamos a cabo la retirada también de los residuos de nuestros propios clientes. Para darles una idea, hacemos en torno a las 125.000 recogidas de residuos anuales. Y para terminar, tenemos el placer de trabajar, el placer profesional, por supuesto, de trabajar con todo tipo de clientes, tanto en la parte de transporte, manufacturas, mantenimiento, reparación y revisión de máquinas, metalurgia e industria en general. Y dentro de estos grandes bloques nos adaptamos a las necesidades de todo tipo de clientes del área aeroespacial, clientes de la industria ferroviaria, en la parte de automoción, clientes de metalurgia, impresión, alimentación, por supuesto, y cualquier otra industria, que son prácticamente todas, que necesiten una empresa que, como les digo, les dé soluciones desde el punto de vista productividad y calidad, y que al mismo tiempo sea líder en el respeto del medio ambiente. Muchísimas gracias. Mi intención era presentarles muy brevemente la empresa. Les agradezco por su tiempo y paso a Laura
la palabra. Perfecto, fenomenal. Muchísimas gracias, José Luis. Creo que ha quedado bastante claro cómo Safety Clean a lo largo de toda su historia ha contribuido a este fin que estamos todos, que es el medio ambiente. Voy a dar la palabra a José Luis Gallego. Bueno, no tengo que presentarle, es un periodista de reconocido renombre, pero bueno, voy a leer un poco el currículum. Es divulgador ambiental, escritor y asesor en sostenibilidad de empresas e instituciones, colaborador de los principales medios de comunicación. Actualmente dirige el área de medio ambiente del diario El Confidencial y regularmente también colabora con Julia Otero en el programa Julia en la Onda. Director y presentador de documentales de televisión, ha publicado muchísimos libros y es ingeniero de montes de honor por la Universidad Politécnica de Madrid, con numerosos premios y distinciones. Muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí e intentar concienciarnos un poco. Gracias, muchas gracias, Laura. Mi propósito es simplemente lo que tú señalas, ¿verdad? Intentar, más que concienciar, voy a intentar seduciros en la idea de por qué estamos aquí. Fíjate, el enunciado de la jornada es por qué debemos asumir esos, o sea, los retos que debemos asumir, ¿verdad? Yo entiendo que la asunción de esos retos viene estimulada sin lugar a dudas por la normativa, de eso ya van a hablar quienes me van a seguir en el turno de exposición, pero a mí me hubiese gustado que este tipo de jornadas, este tipo de debates se hubiesen generado, tú hablabas antes de plantar el árbol antes, ¿verdad? Se hubiesen generado antes. En cualquier caso, aquí estamos y este es el momento y ningún momento es mejor que este para hablar de estos temas. Fíjate, yo había preparado un PowerPoint, pero me vais a perdonar, y es que yo soy de la vieja usanza, soy un viejo periodista que defiende, aferrado a la idea de que 1000 palabras siguen valiendo más que una imagen. Como dice mi querido amigo Arzuaga y compañero de radio, lo que nos ha hecho humanos ha sido adquirir y compartir conocimiento, y eso creo y es mi intento, que es lo que va a pasar en la jornada de hoy. Evidentemente que hay una nueva normativa que nos va, abro comillas, a estimular, cierro comillas, a todos a actuar, pero eso no debería de ser el único y exclusivo motivo. La ley de residuos y suelos contaminados, que empezó su tramitación, como bien sabéis, la semana pasada, y que rechazó una enmienda a la totalidad presentada por un grupo parlamentario, ya ha iniciado su andadura, se espera que esté aprobada en la primavera del 2022. De todo eso nos van a hablar a continuación mis compañeros en el turno de palabra, pero quiero deciros por qué eso y por qué ahora, ¿verdad? Para empezar, este sábado, el 3 de julio, entra en marcha la Directiva Europea sobre plásticos de un solo uso. No sé si estáis al corriente de ello, pero el tema de los plásticos, que es el que de alguna manera amalgama a todo el dilema medioambiental que nos ha planteado la gestión de los residuos, ¿verdad? Algo a lo que se viene dedicando Safety Clean desde hace tantísimos años, como nos acaba de señalar José Luis, y que yo valoro y pongo en valor y señalo como positivo. Esa directiva sobre plásticos de un solo uso dice de momento que vamos a tener que dejar de utilizar las pajitas, los bastoncillos, la cubertería de usar y tirar, las maquinillas de afeitar. De eso nos vamos a tener que ir despidiendo. Caramba, eso es un cambio bastante importante para la sociedad en la que vivimos. Se avecinan cambios que nos van a sacudir. Pero es que acabamos de atravesar, nos vamos a olvidar de la experiencia que acabamos de vivir. Vamos a ser tan poco razonables de no utilizar la razón para saber que el futuro ya no es lo que era y que este tirón de orejas leve que nos ha dado la naturaleza es un aviso de que la situación está perfectamente seria. En eso quiero enfatizar, ¿verdad? Fijaros, en la tramitación de esta ley que empezó, insisto, la semana pasada, hasta el Partido Popular y Ciudadanos la tacharon de poco ambiciosa. Hay una voluntad absoluta de toda la Cámara, de todo el Parlamento español, de dar un paso hacia adelante, hacia una ley de residuos que sea ambiciosa y que nos ponga en cabeza en ese paquete de economía circular que ha aprobado la Unión Europea, en ese Green Deal, ese espíritu de descarbonizar la economía española y europea. Respecto a los plásticos, y lo voy a utilizar como ejemplo, porque creo que es un buen ejemplo. Fijaros,
mientras estamos teniendo esta charla, hace exactamente 2 años yo tuve el honor y el placer de publicar un libro con Planeta. Editorial Planeta me encargó un libro para intentar llegar al ciudadano y concienciarlo sobre la necesidad de reducir el uso del plástico. El plástico no mató a Kennedy, eso es lo primero que tenemos que decir. Pero sí que es cierto que el plástico de un solo uso que estamos acumulando ahí fuera nos está complicando mucho la vida a todos. Yo por eso propuse el título de Plastic Detox y estamos todos muy contentos. Ya va por la 5ª edición, se ha traducido a 6 idiomas. En Latinoamérica se ha convertido sin duda en un bestseller. El Corriere della Sera lo regaló como libro de domingo en sus ediciones de papel, es decir, que es un libro, y en ese libro lo único que hago es trasladar lo que nos cuentan los científicos. No me invento nada. Eso es lo más triste, que los científicos llevan un montón de décadas picando a nuestra puerta y diciendo, cuidado con los residuos, cuidado con los residuos. Cada año vertemos a los océanos más de 8 millones de toneladas de plástico. Es inasumible. El plástico se inventó en 1850, ese material que está por doquier, que nos ha prestado tantísimos servicios, que gracias a su versatilidad y a las propuestas de uso que nos ha brindado, hemos avanzado, hemos dado una zancada de gigante. La humanidad, gracias al uso del plástico, creció en 1850. En 1850 nace la parquesina, ¿verdad? Que es un vinilo que se inventa para sustituir a las bolas de billar, en los clubs de billar de Nueva York, donde ya el marfil empezaba a escasear por la matanza de elefantes, que ya en 1850 empezaba a ser seria. Así nace el plástico, como la parquesina, como un vinilo, ¿verdad? Bien, solamente deciros que el año pasado se superó la producción mundial. 500 millones de toneladas de plástico se fabricaron en 2020, pese a la pandemia. Eso es un 1000% más, insisto, 1000% más que el plástico que estamos fabricando en 1980. Y el 80% de ese plástico es un plástico que se destina a materiales de usar y tirar. Envases, envoltorios, embalajes, productos de un solo uso. Luego, ningún animal de ahí fuera, si hubiese hecho una emboscada tan perfecta como la que se ha hecho el ser humano a sí mismo, convirtiendo un material que llegó aquí para facilitarnos la vida en un material sobre el que debemos de reflexionar profundamente. En 2018, la ONU dedicó el Día Mundial del Medio Ambiente a reducir la contaminación por plástico y dijo, hay que repensar urgentemente la manera en que se manufactura, se usa y se gestiona como residuo el plástico en todo el mundo. Os decía que mientras estamos teniendo esta tertulia, se está intentando perimetrar la nueva isla del plástico. No sé si habéis oído hablar de las Garbage Islands o de las Patch Islands, de las islas de las basuras. La primera se generó frente a las costas de California, en el remolino que forma el Pacífico Norte, esos remolinos oceánicos donde las corrientes oceánicas giran sobre sí mismas y se deslizan por el planeta, esos remolinos que se asemejan un poquito a lo que ocurre cuando levantamos el tapón de la bañera, ¿verdad? Que ahí se acumula toda la suciedad que nos hemos retirado de nuestro organismo. Eso es lo que está ocurriendo en los océanos. Bien, están intentando, insisto, perimetrar la nueva isla de los plásticos que se ha formado frente a las costas de Chile. Tiene 1.700.000 kilómetros cuadrados, 3 veces la península ibérica. Pero esa no es la mala noticia. La mala noticia es que esta es la 5ª isla de las basuras, la 5ª isla de los plásticos flotantes que se detectan en el planeta. Esas 5 islas juntas suman más de 16 millones de kilómetros cuadrados, como toda Europa, incluida la Federación Rusa y Australia. Por eso estamos hoy aquí, hablando de gestión de residuos, no por la normativa, no por la ley, porque nos toca a todos sentarnos en la mesa, productores, distribuidores, consumidores y legisladores, y compartir conocimiento, como nos dice Arzuaga, Bermúdez de Castro y Carbonell, los codirectores de los yacimientos de Atapuerca, que nos dicen que lo que nos ha hecho humanos ha sido eso, compartir la técnica y compartir el conocimiento. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, compartir el conocimiento en torno a un problema que se nos ha ido de las manos, pero que todavía estamos a tiempo de evitar lo peor. El problema del plástico, como el problema de la gestión de residuos, he puesto el plástico como ejemplo porque es el paradigma
¿verdad?, de lo que nos está ocurriendo con los residuos que generamos a diario. Ese problema tiene una solución y es la responsabilidad, ya no ampliada del productor, sino la responsabilidad. No hay que ampliar nada, hay que ser responsables, hay que trabajar desde la conciencia de especie, esa conciencia crítica de especie a la que nos apremian los grandes pensadores del siglo XXI, que están dedicando todos sus esfuerzos a ver cómo eludimos los peores escenarios de la crisis climática. La crisis climática incluye, por supuesto, la crisis de los residuos. Es más, la crisis de los residuos es una de las 4 patas de la crisis climática, en la que está la crisis de la energía, por supuesto, la crisis del agua y la crisis de la biodiversidad. Esas 4 patas de la crisis climática son las que deberían de empujarnos a todos a asumir nuestra responsabilidad. Por eso, ante los nuevos retos, como anuncia el enunciado de esta jornada, ante esos nuevos retos que debemos de asumir, yo creo que la única respuesta lógica que debemos tener como productores, como distribuidores, como gestores de residuos, es la responsabilidad. Y fijaros, yo os podría haber puesto un montón de gráficas, un montón de imágenes, como decía, pero como dice mi buen amigo Ramón Folk, el exceso de datos entorpece el conocimiento. Se está produciendo un fenómeno de ecofatiga en la audiencia. Estamos abrumando con datos, con gráficas, con quesitos, ya no sabemos qué hacer. La última gráfica ha sido la famosa gráfica de barras que pasa de azul a rojo, indicando el aumento de las temperaturas en el planeta. No recurro a ninguna de ellas, porque, insisto, hay que confiar en la palabra, que es nuestro vehículo de comunicación fundamental y lo que nos ha hecho humanos, lo que nos ha traído hasta aquí. Señores, la situación está perfectamente seria, pero nunca como hasta ahora habíamos tenido tantas posibilidades de eludir los peores escenarios. La prevención del riesgo, esa es una de las soluciones ante el problema que nos plantea el reto de reducir y gestionar de una manera ambientalmente responsable nuestros residuos. Greenpeace es una ONG ecologista. Yo tengo una cierta reticencia hacia dar voz a las ONGs ecologistas porque creo que se han quedado instaladas en el pancartismo y en el gritismo, y eso no es bueno para todos. Y insisto, no todas. Pero Greenpeace de vez en cuando pega un campanazo que requiere que todos la atendamos. Greenpeace demostró hace 2 años que en 2050 van a haber más partículas de plástico en los océanos que peces. Va a haber más materia plástica que materia orgánica. Ese es el futuro que le estamos legando a nuestros chicos. Más allá de unas ciudades confortables, de unas infraestructuras para que puedan desplazarse con toda comodidad de una punta a otra punta del planeta, más allá de unos erarios que les permitan un cierto confort, de unas propiedades inmobiliarias, lo que les estamos legando es un mar de plástico. Y eso es absolutamente intolerable. Y no entiendo que haya ningún reto, ningún estímulo más importante que ese para asumir los retos de los que hoy vamos a hablar. Es imprescindible la colaboración de todos, no solamente del legislador, no solamente del consumidor, también del productor. Y en ese ámbito, en ese entorno de la responsabilidad para reducir, minimizar y hacer una gestión ambientalmente responsable de los residuos, es donde yo quería que hoy centrásemos nuestro debate. ¿Qué podemos hacer nosotros para reducir nuestra dieta de plástico? Para que ese plastic detox que yo proponía en forma de libro hace 2 años y que ha tenido una cierta ventura editorial, se convierta en un documento que asuma la mayor parte de la humanidad. Porque estamos ante un reto de especie, no ante un reto de individuo, no ante un reto económico. Estamos ante un reto existencial. Y yo quiero subrayar en fluorescente ese concepto de la conciencia crítica de especie. De lo que nos trae aquí es la realidad que nos aguarda ahí fuera y que les estamos legando a nuestros hijos ahí fuera. Y no la oportunidad económica, que la hay. Ser más competitivos hoy en día pasa por ser más sostenibles. No lo digo yo, lo dice Larry Fink, lo dice el propietario de BlackRock, el principal fondo de inversión de todo el mundo, que hace 2 años se aterrizó con la idea de que la sostenibilidad es el estándar
que va a utilizar como vara de medir para mantener su inversión en sus empresas participadas. Entre ellas todo el IBEX, Telefónica, Iberdrola, Santander, todo el IBEX, todo el gran IBEX está participado por BlackRock. Es el principal accionista de Endesa, como me señalaban la semana pasada cuando hablaba de ellos, y es uno de los grandes fondos de inversión que hay en el planeta. Y ellos, no, más allá de Ecologistas en Acción, más allá de Amigos de la Tierra, BlackRock ha dicho que el momento es ahora, como nos señalaba Laura. El momento de plantar el árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. El momento de actuar era ayer. Lo que no podemos es postergar la acción a mañana. Hay que actuar hoy. Y creo que ese es el propósito de esta jornada. Yo por eso voy a dejar mi participación y mi exposición aquí, para ceder el turno de palabra a quienes me van a seguir y sobre todo para que tengamos un debate. Me encantaría que fuese participativo y que todos expresaseis vuestras inquietudes y vuestras expectativas, porque se trata de eso, de sumar inquietudes y expectativas. Y en medio hay una legislación, evidentemente, de la que nos van a hablar a continuación. Muchísimas gracias, José Luis. Voy a coger varias cosas de las que se está diciendo. Gracias por compartir tu conocimiento, que para mí es mucho. Has dado datos, aunque sean pequeños, que son alarmantes y que algunos yo no conocía con exactitud. Me encanta la frase de que hay que estimular con la legislación a las empresas porque, en el fondo, para ser competitivos, efectivamente, hay que ser sostenibles. No solamente de que lo verde vende, que entramos en un greenwashing que no es bueno, sino que realmente hacer nuestra empresa más sostenible la hace más económicamente viable, y creo que todo esto nos puede ayudar en el futuro. Y por último, solamente decir que para mí el plástico fue uno de los grandes inventos de la sociedad, efectivamente, y el problema es, como ha dicho José Luis, el tratamiento responsable de los productos plásticos y la gestión de residuos, que de hecho tenemos mucha experiencia en la gestión de los mismos. Muchas gracias, José Luis. Voy a dar ahora el turno de palabra a nuestro siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es Luis Pérez de Ayala, socio director de Cuatro Casas, licenciado en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y Regulatorio, reconocido experto en el sector de la energía, abogado del Estado en el Tribunal Europeo de Justicia, Ministerio de Justicia y Ministerio de Asuntos Exteriores. Es profesor en el Centro de Estudios Universitarios Luis Vives de la Universidad CEU San Pablo, en el IES Business School y en el Instituto Superior de la Energía. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Laura, y muchas gracias a Safety Clean por organizar este evento. Voy a tratar de compartir con ustedes en los próximos 15 minutos una visión crítica, porque tiene que ser crítica, y creo que mi condición de abogado de algún modo me obliga a ello, del panorama que tenemos actualmente respecto de la normativa nueva en materia medioambiental, lo que tenemos hoy y lo que nos viene. No me resulta fácil tratar de mantener este espíritu crítico sin generar alarma. No es mi objetivo y no debe serlo el generar preocupación en los oyentes. No se trata de que a partir de ahora veamos el mundo ambiental como una amenaza, porque no lo es. No tiene por qué ser. Lo que sí es verdad es que estamos en un pequeño o en un momento de incertidumbre, porque siempre que afrontamos en cualquier sector periodos de novedades legislativas, se generan dudas. Y se generan dudas porque las leyes no son perfectas, las leyes y su desarrollo reglamentario requieren tiempo, dejan huecos para la interpretación, y eso pues siempre nos obliga a estar atentos. Bien, yo creo que de lo que se trata es de tener claro lo que tenemos hoy, de tener claro hacia dónde vamos, de estar atentos, ojo a visor, respecto de lo que las obligaciones formales, materiales y financieras de todo tipo que vamos a afrontar en los próximos años, y tratar de ajustarnos a ese espíritu y a esa tendencia que José Luis Gallego apuntaba. Bien. Hoy tenemos en vigor la Ley de Cambio Climático, la Ley 7/2021, que nos ha marcado el camino. Todo lo que viene a continuación y lo que voy a contar, de algún modo deriva de ello. Es una ley
que, como digo, hoy está en vigor. Por tanto, hoy es plenamente de aplicación, a diferencia de otras normas a las que nos vamos a referir posteriormente. Pero es una ley en gran medida programática. ¿En qué sentido? En el sentido de que establece algunas pocas medidas concretas y lo que establece son principios rectores de la política ambiental que nos van a ser de aplicación ya en los próximos meses y en los próximos años, y nos marcan la tendencia. La COE publicó un informe muy interesante y muy bien hecho de la ley cuando entró en vigor, y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue un cuadro final en el que se indicaban qué preceptos de la ley tenían que ser desarrollados posteriormente por otras normas. Y si no recuerdo mal, salían 32 o 34 normas, reales decreto, que tenían que ser o que tienen que ser desarrolladas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en gran medida la ley está en vigor, pero no nos va a ser de aplicación, sino cuando vayan entrando en vigor estas normas. Por tanto, y sin ánimo de generar preocupación, lo que tenemos que tener claro es que hay medidas de la ley, algunas que no son hoy aplicables, porque es la realidad, y una gran cantidad del contenido de esta ley que nos vendrá dado en el futuro, que hoy por hoy tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla y que tardarán algunos meses o incluso algunos años, porque 32 decretos no es algo que se aprueben de la noche a la mañana. Bien, ¿cuáles son los grandes bloques de novedades que derivan de la Ley de Cambio Climático? Yo creo que la ley tiene dos áreas principales de preocupación. Por una parte, la descarbonización y por otra parte, los residuos. En materia de descarbonización de la economía y de la sociedad en general, las medidas principales son las que tienen ustedes en pantalla y otras que veremos posteriormente. En primer lugar, se desincentiva cualquier producto energético de origen fósil. No digo que se prohíban, en algunos casos se prohíben, por ejemplo, investigación y otorgamiento de concesiones para hidrocarburos nuevos, pero lo que la ley persigue es desincentivar, ir poco a poco abandonando la economía fósil y buscando otra descarbonización. En esta misma línea se establecen diferentes obligaciones de construir y disponer de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Y lo mismo ocurre para las nuevas edificaciones. El Código Técnico de la Edificación impone diversas medidas para dotar a los edificios de instalaciones de puntos de recarga. Desde luego, de modo completo para los edificios de nueva construcción y de modo menos intenso para los ya existentes. Una cuestión interesante para aquellos de ustedes que contraten con las administraciones públicas y se presenten a licitaciones en el ámbito del sector público. Se impone la obligación de incorporar criterios medioambientales y sostenibles en los pliegos de prescripciones técnicas que rijan los contratos públicos. Y esto es algo que sí ya se venía haciendo y se va a hacer ya, y se va a seguir haciendo ya con mayor intensidad en los próximos meses, porque es una medida que puede ser en gran parte cumplida desde ya mismo. Los requisitos y los criterios que ustedes ven en pantalla son algunos de los que podrán ser exigidos por parte de las administraciones públicas como elementos para decidir la adjudicación. Como saben ustedes, hay criterios técnicos y criterios económicos, pues dentro de los criterios técnicos se incorporan los medioambientales y de sostenibilidad. Entre ellos, quiero llamar la atención al último de ellos, que es el de minimización de generación de residuos
porque a él nos referiremos con más detalle a continuación. Una medida muy específica para aquellas entidades que están admitidas a cotización en mercado regulado, es decir, las que cotizan en bolsa, entidades de créditos, aseguradoras y reaseguradores y entidades de cierta entidad, o sea, con cuentas por encima de determinados valores. Se les impone la obligación de elaborar un informe anual de impacto financiero de riesgos asociados al cambio climático. Todo ello derivado de la normativa europea. Un aspecto interesante es el relativo a las garantías financieras. Nos tenemos que retrotraer porque las garantías financieras en materia ambiental no son nuevas, no vienen de la Ley de Cambio Climático. Proceden de la Ley 22/2011, que es la actualmente vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados a nivel estatal. Fíjense que estamos hablando de una ley que lleva 10 años en vigor, 10 años, y que, sin embargo, en gran medida todavía no ha sido desarrollada. Uno de los ámbitos en los que parcialmente ha sido desarrollada esta norma es en materia de garantías financieras. Porque, por una parte, la ley contemplaba la obligación de depositar garantías financieras para aquellas actividades y entidades con impacto medioambiental. Bien, la ley de 2011 separaba varios niveles, varios apartados, y hasta ahora ya se han convertido en obligatorias la necesidad de depositar garantías y avales para los niveles 1 y 2 de las actividades de la Ley 22/2011 y ahora en los próximos meses, en octubre, entrará en vigor el nivel de prioridad 3. Pero estamos hablando de actividades industriales. Y en paralelo lo que tenemos es un Real Decreto que desarrolla las garantías financieras en materia de residuos. Si bien este Real Decreto se inició en cuanto a su tramitación bajo la Ley 22/2011, es previsible que cuando se vaya a aprobar ya esté en vigor la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Por tanto, será una norma que cuelgue de la nueva ley y no de la actual, y a ello me referiré a continuación. Gracias, Laura. En el Real Decreto, tal y como lo conocemos hoy, que, insisto, tendrá que ser modificado porque va a ser adaptado a la nueva normativa, ¿qué incluye? Pues qué tipo de garantías financieras se van a poder prestar, su importe, su vigencia y en qué casos procede la cancelación y la ejecución. ¿A qué se refieren estas garantías? Pues básicamente lo que se trata de garantías que han de cubrir los diferentes ámbitos de responsabilidad que van a nacer a las empresas. Es decir, si como consecuencia de la obligación de responsabilidad ampliada de un productor, dicho productor tiene que hacer frente a determinadas obligaciones, pues igualmente tendrá que hacer frente a una garantía para cumplir para asegurar el cumplimiento de esas condiciones. No estamos hablando de grandísimos importes, no es una materia de la que estar particularmente preocupados, pero sí tener en mente. Tengamos en cuenta además que estas garantías financieras pueden ser cumplidas a través de sistemas colectivos de responsabilidad, a los que ahora me referiré, y por tanto en gran medida se diluye. Por tanto, es una obligación que nos puede venir dado en el futuro en función de nuestra actividad como productores o como prestadores de servicios, en función de la opción que elijamos a la hora de acogernos a uno u otro sistemas de cobertura de la responsabilidad ampliada del productor. Y tenemos por último el anteproyecto de la nueva ley de residuos. Primero, es un anteproyecto. ¿Qué significa que es un anteproyecto?
pues lo que significa es que está actualmente siendo tramitado por el Congreso de los Diputados. Viendo cómo han ido las últimas leyes en España y el ritmo de trabajo parlamentario, aunque es imposible saberlo, todo apunta a pensar que esta ley pueda estar en vigor a finales de año. Es imposible decirlo con precisión porque los proyectos de ley se paran o no de repente y además siempre están sujetos a los avatares políticos. Por tanto, ni que decir tiene que es una ley que nadie garantiza que esté publicada en el boletín oficial en los próximos meses, pero si todo va bien, lo normal es que ello ocurra, como digo, en los próximos meses, y es razonable pensar que suceda antes de que termine el año. Como ha apuntado José Luis Gallego, uno de los ámbitos de preocupación es el plástico. El plástico que se convierte en uno de los focos en los que el legislador se centra y que ya tenemos ejemplos de ello. La Ley Balear 8/2019 es un buen ejemplo de normativa ambiental que se ha anticipado al cambio estatal y que regula en términos restrictivos el uso del plástico y en particular los productos de un solo uso, los plásticos de un solo uso. ¿Qué son los plásticos de un solo uso según el anteproyecto? Son aquellos productos que no son concebidos para múltiples vidas o rotaciones, es decir, para ser usados una vez. Como ponemos en pantalla, son vasos, toallitas, palillos de algodón, bolsas de plástico, cajas para contener alimentos, envases, tapas. Puede ser tanto un producto en sí mismo como un envase de un producto. Ambas categorías pueden ser consideradas como los plásticos de un solo uso. Un elemento temporal importante. El 3 de julio, es decir, esta semana, el sábado, si no me equivoco, no sé si creo que es el sábado vence el plazo de transposición de la directiva europea. Esto, que es una cuestión bastante técnica, jurídica, en síntesis, ¿qué significa? Que los Estados miembros tenían la obligación de aplicar la directiva europea con todas sus restricciones en cuanto al plástico antes de esta fecha. Bien, eso no va a ser completamente posible porque el retraso en la aprobación de esta ley va a impedir cumplirlo al 100%. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una nota que yo les invito a visitar, porque está en la web del Ministerio, en la que apunta que ciertos ámbitos que tienen ustedes en pantalla de la ley ya son, mejor dicho, de la directiva, son de algún modo obligatorios, aunque todavía la ley no esté en vigor. ¿Vale? Es lo que se llama el efecto directo de las directivas y, bueno, aunque son cosas muy puntuales, tengámoslo en cuenta para que no cometer el error de pensar, bueno, pues como la ley no está en vigor, nada de lo que regula hoy me aplica. Sí, tanto la ley 22/2011 como el efecto directo de la directiva 904 del año 19 hacen que ciertas cosas estén hoy en vigor. Se crea, y esto es una cuestión que ya ha salido en prensa y que va a dar bastante recorrido en el futuro, el impuesto para los plásticos de un solo uso. Ese impuesto grava la fabricación, importación o adquisición de envases que van a ser introducidos en el mercado español. Hoy en día contempla un tipo de gravamen que es 0,45 euros por kilogramo de plástico. El kilogramo de plástico se tiene en cuenta bien íntegramente cuando hablamos de un producto solo de plástico, bien en proporción a la cantidad de plástico que contenga cuando se trata de productos o envases
parcialmente de plástico y parcialmente de otros materiales. La ley contempla muchísimas normas, que no merece la pena entrar en detalle ahora, sobre exenciones, reglas para evitar la imposición en cascada, bueno, exenciones individuales, bueno, hay casos y colectivas, hay casos, hay que ir caso por caso y verlo, simplemente que sepamos que este impuesto sí nos va a ser de aplicación en los próximos años. Otras materias de interés. Se regula la condición de subproducto y el fin de la condición de residuo. Esto es una cuestión que a los abogados nos da muchísimos quebraderos de cabeza, porque la definición de un residuo de la ley es algo que cuando uno lo lee se queda profundamente insatisfecho. ¿Qué es un residuo? Aquello que alguien desecha o pretende desechar. Bueno, no voy a hacer chistes fáciles sobre lo que uno puede llegar a pretender desechar en la vida, incluidos los jefes, y no por eso los jefes pasan a tener la condición de residuos. Nos viene de la directiva y realmente, bromas aparte, nos genera muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque muchísimos productos queremos reutilizarlos o bien utilizarlos, o bien son subproductos o bien queremos utilizarlos para una nueva cadena de producción y hace falta que se pierda la condición de residuos. Eso es una materia que hoy está gris porque no se ha desarrollado reglamentariamente. Una de las cosas buenas que trae la ley es que permite a las comunidades autónomas adoptar medidas puntuales en esta materia para prever la regulación de los subproductos y prever que determinados residuos pierdan la condición de tales sin esperar a que el Estado lo desarrolle. Por último, porque ya me estoy extendiendo demasiado, dos palabras sobre la responsabilidad ampliada del productor. Bien, tanto el anteproyecto de ley como, por ejemplo, la Ley de Baleares, la 8/2019, hoy en vigor, regulan de forma extensa la responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué significa que el productor tiene responsabilidad ampliada? Pues lo que significa es que el productor no termina su responsabilidad con la producción y se lava las manos. Básicamente está ahí. Tampoco es que se le convierta en el foco de todos los males, ni se le obligue a ir más allá de lo razonable. Al productor se le podrán, y dice la ley podrán, no dice que se le imponen, sino que se le podrán imponer con obligaciones tales como un diseño eco-friendly, ecosostenible, la obligación de aceptar devoluciones y gestionar el tratamiento de las cantidades y de los productos recibidos, integrarse y optar por sistemas que garanticen la devolución, y si se le obliga a responder por tener o estar adscrito a un adecuado sistema de control y gestión de residuos, bien sea un sistema colectivo, como puede ser Ecoembes o un tercero, bien una asociación particular o bien un sistema particular. Los productores de residuos tendrán que optar por una de estas tres figuras. Lo normal es que aquellos que no sean de gran tamaño opten por la integración en una figura de responsabilidad colectiva, a la que tendrán, lógicamente, que aportar dinero, porque va a suponerles un coste, pero ese coste les va, que no tiene por qué ser muy relevante, les va a permitir afrontar adecuadamente estas obligaciones. Hay, por último, obligaciones en materia como residuos alimenticios, también en residuos de construcción, y las obligaciones tendentes a la reducción de consumo de agua. Bien, no quiero pasarme de aquí, termino con esto. Laura, muchas gracias y espero que haya quedado razonablemente claro. No, súper claro. Muchísimas gracias, Luis. Efectivamente, destacar únicamente la frase de hay que estar atentos, hay que tener claro dónde vamos. Bueno, realmente con la cantidad de desarrollo reglamentario que queda, estos 32 decretos, esta ley de residuos aún sin publicar, el tema de la responsabilidad ampliada del productor, incluso una ley balear que se ha adelantado y aún no sabemos cómo se va a desarrollar en el resto del territorio. De ahí viene en la línea de que este evento es el primero e intentaremos cada 6 meses
ampliar los conocimientos y poner encima de la mesa las novedades, pues para no quedarnos atrás. Muchas gracias nuevamente, Luis, y vamos a dar paso ahora a nuestra última ponente. Cristina Riestra López es la jefa del área de Medio Ambiente y Clima de la COE, ingeniera agrónoma y especialista en industria agroalimentaria, máster en gestión integral y medio ambiente, profesora durante más de 8 años en la EUDE y experta en cambio climático con más de 16 años de experiencia. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Espero que aterricemos todo esto y cómo podemos las empresas afrontar el marco normativo que se nos presenta. Muchas gracias, Laura. Bueno, en primer lugar quería agradeceros a Safety Clean la oportunidad de poder conversar y entre todos debatir todos estos temas que como bien habéis dicho, bueno, son retos a afrontar por las empresas, también por la sociedad, y creo que es necesario, ¿no?, que todos nos pongamos en una mesa común para debatirlos. Bueno, realmente yo lo que os quería comentar, me he centrado en algunas normativas, porque es cierto que se pretende abordar esta gran reto de revolución verde en el plano de medio ambiente desde muchas normativas, ¿no? Es cierto que sobre la mesa ahora mismo tenemos más recientes las que mis compañeros han ido comentando, y lo que no cabe duda es el gran reto que tienen no solo las empresas, sino también los gobiernos y sobre todo la sociedad, porque yo sí que quería empezar la ponencia dejando y poniendo de manifiesto que no cabe duda que la demanda de la sociedad es el motor de arranque, ¿no? Entonces, de las actividades de las empresas y de las industrias, con lo cual, esto que bien creo que enunciaba el primer ponente, José Luis, que hay que llamar a la responsabilidad, no solo del productor, sino a la responsabilidad, yo creo que también él iba enfocado por esto, ¿no? Y por lo que os digo, que puede ser el motor de arranque. Entonces yo sí que voy a hablaros de cómo hemos afrontado esa normativa de la ley de cambio climático aprobada y de las normativas que se están desarrollando del proyecto de ley de residuos. Y luego también quería un poco poner de manifiesto lo que nos va a venir, ¿no? En lo que está trabajando ya Europa. Se ha aprobado el Plan de Acción de Contaminación CO de la Unión Europea, y también pues ese incremento de ambición que se aprobó en diciembre del año pasado va a llevar a que ahora a mediados de julio se presente un paquete, el paquete europeo Fit for 55, que también va a ser un gran reto y va a necesitar mucho cambio de las empresas. Entonces, si te parece, Laura, por favor, empezamos por la ley de cambio climático. Aquí en esta transparencia veis los objetivos que bien los ha enunciado también Luis, ha estado hablando de ellos. La ley incorpora un nivel de ambición, tanto en reducción de emisiones, en gases de efecto invernadero, en penetración de energías renovables, en eficiencia energética, y ese nivel de ambición incluso resulta superior al que se establecía ya en el marco de energía y clima de la UE, incluso después de ese incremento de ambición aprobado en el Consejo Europeo de diciembre. Pero a pesar de esto que parece ya que empiezo mi ponencia diciendo es todo muy difícil, no, la acogida de la ley está claro que es positiva. Es positiva porque se aborda el problema de la emergencia climática, y eso es algo que era necesario, ¿no? Y lo tenemos todos muy claro. Además, estamos muy satisfechos del esfuerzo que han hecho todas las empresas en establecer y en poner sobre la mesa todas las propuestas para que se impulse de la mejor forma posible el desarrollo de las normativas y se llegue a esa descarbonización de la mejor forma posible. La ley sí que es cierto que establece un marco predecible y de seguridad de cara a las inversiones, con lo cual es algo que resulta imprescindible, ¿no?, en un momento de cambio. Pero también, como bien decía Luis en ese informe, que es cierto que trabajamos, ya enunciábamos que la ley es un paraguas de todos y con fórmulas comunes para todos los sectores, y ese paraguas hay que aterrizarlo, y eso se plantea ya
que se aborde con muchos desarrollos normativos, con lo cual esa seguridad vuelve a estar un poquito en duda, ¿no? Y es necesario que cuanto antes se agilice y se llegue a la concreción de esos desarrollos reglamentarios. ¿Qué creemos? Nosotros creemos que realmente para lograr estos objetivos el éxito reside en que se dé flexibilidad a todos los agentes que tengan que hacer el esfuerzo concreto, se les dé flexibilidad en cómo llegar a esos objetivos. Porque está claro que lo que se está pidiendo es una modernización acelerada, ¿no? de los sectores hacia la sostenibilidad, hacia la descarbonización, y hay que ser conscientes de la necesidad de preservar la cadena de valor, ¿no? La siguiente, por favor, Laura. Bueno, en esta slide veréis que aquí he puesto de una manera muy brusca, ¿no? Pero quién puede someterse más a ese esfuerzo. Es cierto que las empresas y la sociedad, que es por lo que empezaba mi ponencia, creo que también es la sociedad el principal motor de arranque, son los que tienen que hacer ese gran esfuerzo de transformación energética, de transformación tecnológica, y todo ello conservando y mejorando la biodiversidad, ¿no? Para llegar al fin de la neutralidad climática. Un aspecto muy importante de la ley, que también ha tenido una acogida muy positiva, es que se regula de una forma novedosa la gobernanza del cambio climático y la transición energética en España. En primer lugar, se crea el Comité de Expertos, de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética, como el órgano responsable para evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía de cambio climático, incluidas en las normativas. Esas evaluaciones bueno, la ley ya establece determinados informes que se tienen que ir desarrollando según se vayan cumpliendo los objetivos e implementando medidas. Esa evaluación yo creo que es esencial para saber si podemos llegar al objetivo, no podemos llegar, y si lo estamos haciendo de la mejor forma posible. No cabe duda que el planteamiento de la salida de la crisis sanitaria exige una transformación en todos los modelos, tanto de producción, de consumir, de cómo movernos, y para ello resulta necesario una neutralidad energética. No se pueden descartar o dejar en un segundo plano energías bajas en carbono que aporten esa estabilidad y seguridad a corto o medio plazo de los suministros eléctricos, y a eso me refiero con el gas natural. También se deben optimizar los recursos existentes, asegurando la sostenibilidad y racionalidad económica del proceso, y tiempos suficientes de maduración y reestructuración del tejido económico e industrial. Y por último, el modelo creemos que debe garantizar unas ratios de cobertura y seguridad en el suministro adecuado. La siguiente, por favor. Quería poner un poco énfasis en determinados retos respecto a las energías renovables y la eficiencia energética, porque resulta necesario, ¿no? que se plasme no solo hasta dónde queremos llegar, sino dónde estamos. Y con esto me refiero a que creemos que se deben de plasmar la totalidad de los esfuerzos y los logros que están haciendo ya las empresas e industrias en el Inventario Nacional de Emisiones. No solo en el inventario, sino también en las proyecciones. Hay muchas tecnologías y hay muchos avances y muchos esfuerzos que ya se han implementado, y al no plasmarse parece que España está más lejos del objetivo de lo que realmente está, ¿no? No cuestionamos el objetivo al que queremos llegar, sino también queremos saber dónde realmente estamos, y por eso incido en esto. Porque a la hora de plasmar y de desarrollar esos desarrollos reglamentarios y exigirles unos esfuerzos a cada uno de los agentes que corresponda, también habrá que poner en la balanza en el punto del que partimos. También consideramos que no se debe de perder la capacidad de satisfacer la demanda mundial de energía, y para eso hay que reducir y monitorizar todas las emisiones.
También resulta necesario compatibilizar todos estos esfuerzos con el acceso universal a la energía, ¿no? Para llegar al logro de la descarbonización. Y para ello, insisto, ya lo he comentado antes, creemos que no se debe descartar ninguna tecnología, que se debe tener un enfoque tecnológico amplio, ¿no? Teniendo en cuenta las particularidades de cada una de los suministros. La siguiente, por favor, Laura. Bueno, en cuanto a movilidad, ya lo comentaba Luis, creo que era uno de los puntos en los que la Ley de Cambio Climático también incidía. Se valora muy positivamente que la ley apueste por diversas soluciones, no solo la electrificación, porque sí que es cierto que parece que por el momento se enfocan más los incentivos hacia la electrificación, pero es cierto que la ley plantea todas las posibles soluciones, ¿no? Con tal de llegar a esos objetivos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la tecnología en muchos casos no es suficientemente madura, ¿no? En subsectores de transporte, hablo de subsectores. Con esto, por ejemplo, me refiero al hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde a día de hoy no es una alternativa, o que también la electrificación en transporte de mercancías o en buques, pues por el momento no es técnicamente viable. Desde COE se hace una apuesta por todas las alternativas de combustibles bajos en carbono, como los biocombustibles, para lo que es necesario trabajar en incentivos en I+D+I. Además, respecto a la electrificación, también vemos que existen muchas barreras, sobre todo de carácter administrativo. Parece que ahora me estoy centrando solo en barreras, y en que la enfocábamos todo retos, oportunidades. Sí, estoy yendo un poco más, bueno, lo que os decía, que por el momento vemos que es una apuesta ambiciosa de la ley, el tema de la electrificación, y que quedan muchas barreras de desarrollo para la infraestructura de puntos de recarga y repostaje, y eso hay que superarlo para que se permita el avance a alcanzar los 100.000 puntos de recarga, que creo que eran los previstos para la ley. También estoy aún en la anterior, Laura, pero no pasa nada. Quería también señalar la obligación de establecer zonas de bajas emisiones en las poblaciones de más de 50.000 habitantes y en casos de picos de contaminación en las de 20.000 habitantes. Esto es cierto, es necesario preservar la salud de la sociedad y hay que trabajar en el logro, en cómo llegar a esto, porque son muchas las implicaciones que tiene establecer una zona de bajas emisiones para, me estoy poniendo el ejemplo de el suministro, ¿no? de mercancía al interior de las ciudades, o las distribuciones de paquetería. Todo esto pues hace que haya que pensarlo muy bien para que se pueda mantener el nivel de actividad que tenemos actualmente. Ahora sí, no quiero dejar de hablar de la Ley de Cambio Climático sin referirme a esos colectivos y áreas geográficas más vulnerables que requieren medidas que faciliten esa transición justa, ¿no? Hacia la economía descarbonizada. Para ello, la ley emplea como instrumento las estrategias de transición justa que el Gobierno aprueba cada 5 años. El objetivo es optimizar la oportunidad de las actividades y el empleo, ¿no? Mediante la adopción de esas medidas que lo garanticen. Estas se implementan mediante los convenios de transición justa, como bien conoceréis. El texto de la ley también lo ha enunciado Luis, que hemos ido muy en línea cuando hemos ido, según ibas marcando los puntos, Luis, yo decía, pues sí, es cierto, esto es lo que yo reseñaría como lo más relevante, el interés por las finanzas verdes, ¿no? Para ello se establece un marco de finanzas sostenibles, se introducen obligaciones de información al sector financiero y las empresas, y además desde 2023. Dada esta relevancia, desde COE se ha decidido crear un grupo específico sobre finanzas sostenibles, porque creemos que es uno de los puntos sobre los que tenemos que trabajar.
para gestionar y trabajar las acciones derivadas de esa materia, tanto a nivel nacional, europeo como internacional. Esto incluye también los sistemas de taxonomía que están en desarrollo en la Unión Europea en el marco de la OCDE. Y sin más, Laura, por favor, gracias. Entro en cambio de normativa por completo y me centro en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Bueno, este proyecto supone la primera norma integral aprobada en España en materia de economía circular, con lo cual ha sido bienvenida, porque una integración siempre supone una simplificación, no debería de ser así, pero es cierto que hay normativas en las que se establecen unos objetivos y luego esos objetivos se van desarrollando en la norma, en el resto del articulado. En este caso, a mí me gusta representar los objetivos del proyecto de ley de residuos como un mapa de metro. Un mapa de metro porque realmente tú sabes a dónde quieres llegar, que es en 2035, pero tienes muchos caminos necesarios de recorrer, ¿no? Y esos caminos, cada uno está enfocado a unos retos muy concretos de cada uno de los sectores. La ley fija sus objetivos en prevención, en reducción de generación de residuos, en la recogida separada de residuos domésticos, comerciales e industriales, perdón, en reutilización y reciclado de residuos municipales y en recogida, reducción y marcado de plásticos de un solo uso. El reto al que nos enfrentamos como país es enorme, pero hay que verlo como una gran oportunidad para la innovación, para la creación de empleo verde, altamente cualificado y para maximizar la eficiencia en el uso de materias primas. Es cierto que no sé si quién era Luis, creo, que hablaba, bueno, creo que los dos ponentes han hablado del objetivo de plásticos de un solo uso. Para nosotros resulta muy importante destacar algo muy relevante respecto a los plásticos de un solo uso, porque el resto de objetivos más o menos vienen a transponer lo que ya se plasma en la directiva, tanto en los residuos municipales como en la recogida separada. Pero en cuanto a plásticos de un solo uso, es cierto que se establecen unos objetivos respecto a un año, al 2022, del que aún no tenemos datos ni sabemos dónde vamos a estar, ¿no? Esto hace que el análisis de impacto no sea real, o si se realiza es un análisis teórico, ¿no? Es un aspecto que nos preocupa, porque puede ser incluso contrario al principio de proporcionalidad. Nosotros creemos que los principios generales que se deben de plasmar es preservar la unidad de mercado, porque creemos que es lo más importante tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Es cierto que los Estados miembros están apurados en esa transposición de la normativa, al igual que España. Italia ya tiene un texto en el que es más flexible, ¿no? Porque dice que en el caso de que no se permitan, no sea posible una alternativa en plásticos de un solo uso, permite plásticos biodegradables y compostables. Hay otros Estados miembros que no lo permiten. Por ejemplo, en caso de Portugal, los objetivos, y eso es lo que os marcaba ahí en la transparencia, los objetivos de reducción de plásticos en un solo uso, que no se establecen de por sí en la directiva, se deja a la discreción del Estado miembro, se establecen en lugar de en un 50% como en España, en un 30%, y en lugar de un 70% en 2030 en un 50%. Nosotros creemos que esto, aparte de que se podría evitar esa desventaja competitiva de un país vecino, creemos que esos objetivos son más alcanzables y proporcionados. O sea, no consiste en establecer unos objetivos y no cumplirlos, como nos está pasando actualmente, sino en plasmar la realidad y ver hasta dónde podemos llegar y ese esfuerzo que nunca decaiga, ¿no? Respecto a la transposición de la directiva, sí que quería hacer un inciso. Tanto José Luis como Luis
han incidido en esa nota del Ministerio que habla del efecto directo de la directiva. Nosotros tenemos diferentes interpretaciones sobre si eso podría o no ser así. Pero bueno, a pesar de ello, hay que tener en cuenta que salimos de un periodo de crisis en los que no se han podido consumir determinados stocks, y eso ya la normativa europea por lo menos permite, ¿no? De una forma razonable un periodo de todos aquellos productos que estén puestos ya en el mercado, su consumo. Por último, respecto, si quieres pasamos a la siguiente transparencia, Laura. Respecto a subproductos, como bien ha dicho también el anterior ponente, es bien acogido y los quebraderos de cabeza que traen a los abogados y la fin de condición de residuo. Es cierto que se puede trasladar al resto de los agentes también, ¿no? Ese quebradero de cabeza, pero hay una puntualización ahí que, aunque se ha acogido muy positivamente, que se pueda agilizar porque sean las comunidades autónomas las que puedan realizar esas autorizaciones. Vemos que hay un riesgo ahí por lo mismo, ¿no? Que haya una ruptura de la unidad de mercado, que se pueda, que se puedan realizar diferentes interpretaciones, ¿no? De su producto entre una comunidad autónoma y otra. Respecto a las obligaciones del productor o poseedor otro poseedor, ¿no? de los residuos, pues es lo ya mencionado. Creemos que se podrían imponer se podrían estar imponiendo incluso mayores requisitos a los residuos que a los propios productos, pero salvo eso, ya os digo que creemos que la responsabilidad debe ser de todos, no solo del productor, y la responsabilidad del productor también está muy limitada por la responsabilidad en la gestión de residuos de la propia sociedad. Es cierto que la ley impone dos impuestos. Estos impuestos sujetos a la fabricación, importación, adquisición con un tipo impositivo de 0,45, es lo que parece que está establecido por el momento, de plástico no reciclado contenido en los productos. Respecto a esto, creemos que sí que puede ser un incentivo para llegar a los objetivos, de eso no cabe duda, sino simplemente creemos que se tiene que establecer de una forma escalonada, ¿no? Y luego también que consideramos que hay en productos en los que ya se ha hecho un esfuerzo y se está haciendo un esfuerzo y que quizás deberían de ser exentos de ese impuesto. Gracias. Y por último, está claro que los vertederos son la última opción, ¿no? Como destino de los residuos. Y su principal función es la depósito o debería de ser de la deposición de los residuos que no pueden tener otro destino. Entonces no deberían de, por tanto, llegar al vertedero residuos que sean valorizables, como el papel y el cartón, o que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo para su reciclado. Con lo cual consideramos que habría que ser un poco más flexibles en ese aspecto, sin perder de vista el objetivo y el destino y la filosofía común, ¿no? Que la compartimos. Y con esto finalizaría la exposición en cuanto a la normativa de residuos, y quería remarcar que se aprobó el primer Plan de Acción de Economía Circular, la Estrategia Española de Economía Circular, que se aprobó en junio del año pasado. Surge como esa necesidad de llevar a cabo la transición hacia el modelo circular, ¿no? En lugar del modelo lineal. En el modelo se debe mantener el mayor tiempo posible el valor de los productos y los materiales y las materias primas, ¿no? Que es lo que se buscaba y lo que os comentaba anteriormente, la eficacia en el uso de materias primas. Y para ello se establece en esa estrategia unos objetivos de reducción de consumo de materiales, de generación de residuos,
Para poder materializar esa estrategia se desarrollan esos planes de acción trianuales. El primer ciclo es este primer plan 2021-2023 que se ha aprobado recientemente y se establecen unas líneas, ¿no? Y en esas líneas de acción, que son las que de producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, reutilización y depuración de aguas, en esas líneas a mí me gustaría destacar determinados retos. Retos en cuanto que volvemos otra vez a lo mismo, son normativas a desarrollar que creemos que son necesarias de realizarlas teniendo el conocimiento de todas las posibilidades de todos los agentes. En el reto de la producción me gustaría destacar la normativa de ecodiseño, ¿no? La elaboración de esa normativa de ecodiseño. También el plan estratégico para la industria española. El plan de eficiencia de recursos de la economía circular, incluyendo criterios de economía circular en mejores técnicas disponibles o incluso la planificación del turismo. En el eje 2, que es el eje de consumo, el impulso de la ecolabel. La ecolabel se lleva empleando en España e incluso España, aunque no se conozca, es uno de los países que más certificados de ecolabel tiene. Y esa actualización de los criterios, el desarrollo normativo que vaya ligado a la promoción de la ecolabel resulta muy interesante, ¿no? de cara a esos retos. También en este eje me gustaría destacar que está en información pública, creo, hasta principios de julio, esa normativa nueva presentada con el objetivo de la reducción del desperdicio alimentario. Respecto al eje 3 y al eje 4, que es el de materias, gestión de residuos y materias primas secundarias, se aborda realmente todo en la normativa de residuos y suelos contaminados. Y respecto al último eje, me gustaría señalar la reutilización del agua, ¿no? Esas modificaciones en el marco normativo de reutilización del agua. Además, como os decía, creo que nos vienen retos por delante que tenemos que afrontar. Hace poco la Comisión Europea, creo que fue el 12 de mayo, adoptó la comunicación sobre el plan de acción de la UE hacia una contaminación cero del aire, del agua y del suelo. En ese plan se incluyen varios anexos y se establece una visión integrada de la reducción de la contaminación de la Unión Europea. La finalidad del plan es la de prevención, se trata de invertir esa pirámide, por eso os la hemos marcado ahí, primero prevenir, luego minimizar y controlar y por último, en último caso, eliminar y remediar de la mejor forma posible los impactos que puedan tener. Con lo cual se busca una mejora de los ecosistemas, del aire, de la salud, de la mejora de generación de residuos y además una de las principales medidas para poner en marcha, ya os digo, que es revertir esa pirámide y eso tiene muchas implicaciones. Esas implicaciones se traducen una vez más en, no me quiero extender más, que creo que estoy fuera de tiempo, se traduce... Justamente te iba a decir, Cristina, si puedes acelerar un pelín, te lo agradecemos. Vale, perdonad. Se traducen en esa línea, en una línea temporal de actuaciones, que es una modificación de la normativa. No quería simplemente alertar de que además de esa normativa que está puesta ahí, también se establecen legislaciones con límites de emisiones de amoníaco y bueno, pues esto es algo que nos va a venir, ¿no? Y se suma más a los retos a los que venimos comentando desde el principio. Y por último, la futura aprobación, futura muy cercana, porque el 14 de julio ya la Comisión tiene previsto adoptar, en la siguiente, Laura, por favor, el paquete europeo de Fit for 55 para adaptarse a ese nuevo compromiso que os comentaba que se estableció en diciembre del año pasado. En este paquete se van a revisar importantes normativas de comercio de derechos de emisión, de absorciones de gases de efecto invernadero en el uso de la tierra, el reparto de esfuerzos, energías renovables, eficiencia energética,
también el uso de los combustibles sostenibles en aviación, de establecer un espacio verde europeo marítimo, también el despliegue de infraestructuras, ese que os comentaba que se establecen o ya se ponen de manifiesto varias barreras, y luego también temas tan relevantes para las empresas como pueden ser mecanismos de ajuste en frontera, ¿no? Para un poco equiparar esas importaciones a las producciones europeas en cuanto a esfuerzos medioambientales. Y sin más, dejo aquí mi presentación. Lo siento por haberos robado el tiempo. Quería concluir solo con que realmente somos conscientes del esfuerzo que hay que hacer, comprometidos con los objetivos que tenemos que alcanzar, pero creemos que el éxito residirá en la capacidad de ser flexibles en la forma de alcanzar los objetivos. O sea, muchísimas gracias y aquí dejo la presentación. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, emergencia climática y grandes retos que tenemos por delante. Solamente decir, os dejo ahora mismo el turno de preguntas, creo que ya se han salido algunas, pero mientras van haciéndola a todos los participantes para que puedan responderlas nuestros ponentes, el evento ha sido publicitado como un evento de emisiones cero, para que vean todos los participantes el por qué hemos dicho esto. Hemos hecho un cálculo de la huella de carbono emitida por nuestros participantes con sus ordenadores, aires acondicionados y el tiempo invertido y la energía consumida por nuestros ponentes por realizar todas estas presentaciones. Hemos visto que es aproximadamente unos 4.350 kilogramos de CO2. Si suponemos, como está publicitado en el evento, que cada empresa asistente plantaremos un árbol por ellos, la compensación de la huella de carbono de estos árboles será mucho mayor, con lo cual nuestro efecto, el impacto será positivo en el medio ambiente y llegaremos a tener un sumidero que se denomina de huellas de carbono, dado que los árboles que vamos a plantar tienen su vida útil mucho más allá que un par de años. Sabéis todos que hemos colaborado junto con Bosquia para la plantación de estos árboles. Esta plantación se realizará en octubre, que es la época de reforestación, en Taborneda, en Asturias. Todos los participantes recibirán a posteriori un código QR y un certificado como este para que, si quieren, puedan visitar este bosque. Es accesible y se podrán identificar perfectamente los árboles con esta etiqueta pirograbada que van a llevar todos ellos. Vamos a ir, si queréis, al turno de preguntas de manera rápida. He visto así por encima que hay varias preguntas con respecto a la ley balear, que era pionera. Una de ellas se refiere al tema de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Yo creo que es para Luis. Luis, se está ahora mismo autorizando en Baleares el sistema de responsabilidad ampliada del productor de los envases puestos en el mercado en Baleares. Si crees que esta es la tendencia de todas las comunidades autónomas, o cómo consideras que serán, a partir de la ley de residuos, se adoptará este tema del sistema de responsabilidad ampliada del productor, sobre todo en envases industriales, creo yo. Pues es una buena pregunta y siento ponerme el gorro de abogado y decir que no tiene respuesta. Pero después de decir que no tiene respuesta, voy a tratar de aclarar un poquito por qué digo que no tiene respuesta. Primero, yo creo que esto, o sea, como consecuencia de la aprobación de la ley, se va a implantar o bien a nivel nacional o bien a nivel autonómico. Todavía está por definir y habrá que ver cómo sale la ley y cómo juega la ley con esta materia que es muy árida y muy técnica de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo lógico es o bien fijar un único registro, o bien fijar, como ocurre en otros ámbitos, por ejemplo en materia de transporte de residuos con el Real Decreto 553 del 2020 y el antiguo de 2015, unos registros autonómicos coordinados entre sí, porque lo que no tiene sentido en principio es imponer diferentes obligaciones a un productor en cada uno de los ámbitos en los que se comercialice su producto, cuando muchas veces eso ni siquiera está controlado de forma directa, sino indirecta, aunque normalmente sí. Por tanto, yo creo que que va a ser necesario sí o sí, y sí que apuesto por la obligatoriedad de los sistemas de responsabilidad ampliada. No tengo duda de que se va a imponer. Y
en cuanto a la parte formal de registros, y eso me vale para el sistema de responsabilidad, también me vale para el registro de huella. Yo creo que habrá que ir o bien a un sistema único con una inscripción preferente en el lugar, en la comunidad autónoma donde radique el domicilio social de la empresa, en su caso coordinada con otras inscripciones en los demás registros, pero siempre con efecto múltiple, porque si no, yo creo que eso acabaría contraviniendo incluso la propia ley de unidad de mercado. Perfecto, gracias por habernos respondido más o menos casi a 2 preguntas en una. Hay una pregunta, fíjate, tenemos un participante más que es José Luis González, nuestro Product Manager. Hay una pregunta al respecto que dice que cómo lleva a cabo, que es la otra. Habla sobre los productos que utiliza Safety Clean en base a agua que hemos hablado y cómo igualamos el poder de limpieza de los disolventes. No sé si José Luis nos puedes aclarar rápidamente. Bueno, al final es que los disolventes y los detergentes de base a agua limpian de forma distinta. Los disolventes, como su propio nombre indica, pues disuelven la grasa, la disuelven muy bien y limpian muy bien. Y los detergentes lo que hacen es que hacen una acción química que lo que hacen es separan la grasa y los aceites de la superficie de las piezas. Entonces, la gran desventaja que tienen los disolventes es que, como hemos visto y como hemos hablado durante toda esta charla, es que proceden de combustibles fósiles. Se trata de minimizar la demanda de combustibles fósiles lo más posible y generan gases, como compuestos orgánicos volátiles, que generan el efecto invernadero y, por tanto, el cambio climático. Mientras que los detergentes no. Aparte de los detergentes, tienes la ventaja de que se pueden automatizar, se pueden meter en máquinas automáticas y eso pues genera ahorros y aumenta la productividad de las máquinas y, por tanto, pues genera beneficios para las empresas, que es uno de los motivos por los que se crean, lógicamente. Vale, fenomenal. Yo, para añadir únicamente, los disolventes de Safety Clean se reciclan y se vuelven a meter en el circuito, y las aguas, nosotros hacemos un tratamiento físico-químico, ¿vale? Para la obtención de agua residual y luego tratarla y recuperar ese agua. Una pregunta que tengo yo también para José Luis Gallego es, bajo su forma de verlo, ¿cuál es la mejor forma de combinar economía con ecología? Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero me gustaría escucharle. Está en silencio, José Luis. Si estamos hablando de economía real, lo primero que hay que hacer es anotar todo eso que venimos dejando al margen de la contabilidad. La economía que nos ha traído hasta aquí es totalmente falsa, puesto que ha externalizado todos los costes medioambientales. Si queremos hablar de economía real, lo que tenemos que hacer es apuntar esos costes medioambientales en nuestra contabilidad. De lo contrario... Perdón. Sí. Perdón. He preparado ahí el vídeo. Sí. Perdón. De lo contrario, estamos hablando de una falsa economía. Eso es lo que se pretende y eso es lo que se está proponiendo a nivel institucional, desde Naciones Unidas, Unión Europea, Gobierno de España, gobiernos autonómicos, y eso es lo que cada vez demandamos más los ciudadanos, saber el coste real de los productos y de los servicios que adquirimos, no solamente el coste económico. Insisto, la economía que nos ha traído hasta aquí es rigurosamente falsa, puesto que está externalizando los costes ambientales, dejándolos al margen de la contabilidad. Esos apuntes hay que incorporarlos. Es muy fácil seguir produciendo y con esa perversión del que quien contamina paga, los que decidieron, sí, pues como pago, contamino. Esa perversión que se le dio a la frase célebre de quien contamina paga, eso hay que acabar con esa idea. Y sobre todo porque el mercado lo está exigiendo. Fíjate que las compañías que están liderando el movimiento actual son compañías que han apostado firmemente por la acción climática, desde Unilever hasta Toyota, desde IKEA hasta las grandes cadenas de distribución como Aldi, como Lidl, que están apostando directamente. Es que esto ya no se trata de un añadido, de una posibilidad de diferenciarnos en el lineal o de diferenciarnos ante los consumidores. No. Esto va muy en serio. Los consumidores, en su gran mayoría, hace poco teníamos una declaración de Clean Channel, un estudio en el que decía que el 80% de los consumidores menores de 50 años, y vosotros me diréis, no sé, claro, menores de 50 años, cuidado, es que son los consumidores del futuro. El 80% de esos consumidores menores de 50 años ya dicen que han incorporado la variable ambiental a su compra.
De manera que si no me dices cómo has generado ese producto y cuáles son tus emisiones y a qué voy a estar obligado yo como consumidor a generar como residuo cuando acabe su vida útil, es que me voy a otro producto que me lo diga y que me lo diga claramente. Estamos asistiendo a una auténtica, lo ha dicho, creo que era Cristina, revolución verde. A mí no me gusta el concepto de revolución, me gusta más el concepto de evolución. Pero en cualquier caso eso está pasando. Y la economía y el medio ambiente, Laura, maridan perfectamente, puesto que, insisto, nunca se debieron de disociar. No eres económicamente rentable si no eres sostenible. O si me apuras, solamente serás sostenible económicamente si eres sostenible medioambientalmente. Eso es lo que a todos se nos tiene que meter en la cabeza. Más allá de los discursos y de los posicionamientos, por muy enfáticos que sean. Esa es la base. Hay que ser sostenible per se. Muchas gracias. Me encanta la pasión con la que hablas, José Luis. Cristina, una última pregunta que una persona dice, ¿por qué el hidrógeno verde no es una fuente viable si ciertas energéticas están implicadas en ello? Uy. Creo que se me ha entendido mal por la pregunta claramente. Yo no creo que no sea una fuente viable ni no sé cómo lo decía, ¿no? Lo que yo quería decir es que actualmente el hidrógeno a corto plazo no es la alternativa. No podemos saltar al hidrógeno verde. ¿Vale? Es simplemente eso, la viabilidad económica a lo mejor del hidrógeno verde en este momento. Entendido, perfecto. Como resumen un poco antes de la despedida, me quedo con las palabras de que la legislación nos tiene que seducir para el cumplimiento, para esta evolución que estamos llevando a cabo gracias a las leyes, porque en el fondo al final nos tienen que conducir o poner el camino para llegar. Creo que el momento efectivamente fue hace tiempo, que las empresas debían haber mezclado la economía con la ecología, pero ¿por qué no hoy? Y bueno, pues le vamos a dar a ustedes, a todos el primer árbol para que planten y que comenzamos con este crecimiento. Le doy la palabra a José Luis López, nuestro director general, para despedirnos y según termine él, les pondré el vídeo que, perdonadme, he comenzado a mostrar para que ustedes ya puedan desconectarse cuando consideren. Muchísimas gracias por su tiempo, espero les haya servido y lo prometido es deuda. Al final del evento les enviaré toda la documentación. José Luis, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Laura. Simplemente agradecer a Cristina, a José Luis y a Luis por su participación enriquecedora y muy profesional. Gracias. Agradecer también a nuestros clientes que están en torno a las diferentes pantallas, clientes actuales y clientes futuros, esperamos, su participación en este debate y en esta exposición. Intentaremos hacer una serie que se repita varias veces al año para poder intercambiar sobre estos temas tan ligados a nuestra actividad. Decirles que pueden seguir contando con Safety Clean como un partner con el foco puesto por un lado en la calidad y el ahorro para nuestros clientes y en el medio ambiente para la sociedad. Muchísimas gracias por su participación y hasta la próxima vez. Gracias.
Gracias a todos. Gracias.